las piedras que hablan. Yo no sé de usted, pero se ha hablado de los árboles que caminan, pues hoy vamos a hablar de las piedras que hablan. Lo que está relacionado con la gran consigna dada por el Señor Jesucristo a la iglesia y por lo tanto a cada creyente en el mundo entero. Consigna que tiene que ver con la gran comisión, la cual consiste en ir y compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación con todos los hombres. Por eso, o por lo menos así dice el Señor Jesucristo en el libro de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. Esa es la consigna que Dios o que el Señor le dio a la iglesia y por lo tanto a cada creyente. Pese a eso, parece ser que predicar el evangelio es un asunto pasado de moda. Decimos esto porque ya las iglesias no cuentan con ningún grupo de evangelismo personal. No sé si todavía existe, pero me parece recordar, por lo menos a mí, en los años 70, una asociación que se llamaba Asociación Pro Evangelización del Niño. Lo que me parece fantástico, y si existe, pues bendito sea el Señor que aún existe. Pero deben existir todo este tipo de asociaciones y grupos, asociaciones pro evangelización de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres, de los ancianos, de las personas en alto riesgo. O sea, esa es definitivamente la voluntad de Dios. Sin embargo, repito, parece que este asunto de predicar el evangelio ya es un asunto pasado de moda, porque las iglesias no cuentan con grupos de evangelismo personal, no salen a evangelizar y bueno, no se concientiza a los creyentes sobre la necesidad de hablarle a otros del Señor Jesucristo. Entonces surge una pregunta, bueno, ¿qué está pasando? O sea, estamos diciendo que la gran consigna dada por el Señor Jesucristo a la iglesia, ¿cuál? La de predicar el evangelio, la de la gran comisión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, yo diría, mi criterio personal, que hay un desapego generalizado por la palabra de Dios de parte de los líderes de las iglesias. Y quizás este es el factor más importante y más relevante. Hoy en día los líderes y pastores están más dedicados a enseñar lo que creen o lo que piensan que enseñar lo que realmente dice la palabra de Dios. Es mi criterio personal y tal vez el del apóstol Pablo. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, en el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que van a venir tiempos peligrosos. ¿Y por qué los tiempos antes de la venida del Señor Jesucristo van a ser tiempos peligrosos? Bueno, de repente dice en el versículo 2, en la parte A, dice, porque habrá hombres, refiriéndose a los líderes, a los pastores, a los ministros, dice, amadores de sí mismos. De manera que sí, hay un desapego generalizado de parte de los líderes de las iglesias por la palabra de Dios. Y hoy los líderes y pastores y ministros en las iglesias están más dedicados a enseñar lo que piensan, lo que creen, en lugar de enseñar lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice el apóstol Pablo aquí, en 2 de Timoteo 13, en el versículo 7, acerca de estos hombres. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento
de la verdad. Líderes que siempre están aprendiendo. Personas que siempre están aprendiendo. Hombres y mujeres que siempre están aprendiendo. Pero dice aquí que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque están más ocupados o ocupadas hablando de lo que piensan o de lo que creen, en lugar de enseñar y decir lo que la palabra de Dios nos enseña. Esto quiere decir que los creyentes no están siendo enseñados o formados en la gran comisión. Y los que han sido enseñados y tienen la oportunidad de hablar y testificar de Cristo a otros, no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque se han conformado a un sistema estándar cristiano, donde la vida cristiana se vive entre cuatro paredes. Y todo lo que la vida cristiana tiene para darnos, entonces se lleva a cabo y se practica dentro de las cuatro paredes. Alabamos y glorificamos a Dios y cantamos aleluya, nos emocionamos, nos tiramos al suelo, lloramos y nos abrazamos, pero dentro de las cuatro paredes. La vida cristiana, fuera de esas cuatro paredes, parece ser que no existe. Repito, porque no hemos sido enseñados en la Gran Comisión, y los que han sido enseñados y tienen la oportunidad se han conformado a un sistema estándar de cristianismo, el cual se vive dentro de cuatro paredes. Y por lo tanto se ha dejado de hablar del glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Lo que trae a mi memoria una anécdota vivida por el Señor Jesucristo cuando Él se disponía a entrar a la ciudad de Jerusalén, lo que conocemos como la entrada triunfal. Él viene bajando del Monte de los Olivos y de repente los discípulos, los apóstoles y sus seguidores comienzan a cantar y a decir: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en la tierra y gloria en las alturas, refiriéndose al Señor Jesucristo. Se recuerda, venía montado sobre un pollino y la gente comienza a tirar sus mantos al suelo y palmas también, y el Señor va pasando y ellos van cantando, y de repente los líderes del pueblo, los fariseos entre otros, le dicen al Señor: ¿cómo es posible que usted permita esto? Que la multitud esté ovacionándolo a usted y cantándole a usted: Hosana al que viene en nombre del Señor. ¿Cómo es posible que usted permita eso? Y el Señor le responde: si estos callaran, las piedras clamarían. Refiriéndose probablemente a la ruina de la sociedad. Ruina que se sigue palpando con mayor intensidad hoy en día. En los matrimonios, en las familias, en la sociedad en general. Una sociedad cada vez más violenta e inmersa en el pecado. Ya es común encender el televisor, poner algún noticiero y escuchar que el hijo mató a su madre porque no le quiso dar dinero para financiar su adicción. Que el nieto entró a la casa de su abuela, la violó y la mató a palos. Es tan común escuchar hoy que mataron a balazos a un joven de 14 años y que uno de 12 años se convirtió en sicario y llegó a una soda y mató a 3 o 4 personas. Es tan común escuchar que en una escuela, en un colegio, en un centro universitario, alguien ingresó un arma de fuego y mató a muchas personas. Esta es la ruina de la sociedad en la que estamos viviendo. Y el Señor está diciendo: si nosotros no predicamos el Evangelio, si la palabra de Dios no es capaz de correr, las piedras van a hablar. La ruina de la sociedad va a comenzar a hablar. Quizás de ahí que el apóstol Pablo dijera: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme.
porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, si no hablare o anunciare el Evangelio. Me pregunto yo, entonces, si es una necesidad, porque esta sociedad ya está en ruina, si es una necesidad, ¿por qué no hablarle del Señor Jesucristo a otros? O más bien, ¿por qué nosotros no le hablamos de Cristo a otros? Es más, ¿por qué tú no le hablas a nadie del Señor Jesucristo? Es más, ¿cuándo fue la última vez que le hablamos a alguien del Señor Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien del Señor Jesucristo? Yo sinceramente creo que esto es el resultado de varios factores. Y no solo porque haya un desapego generalizado por la palabra de Dios de parte de los líderes de las iglesias, que no enseñan a los suyos, casualmente, sobre la necesidad de hablar de Cristo a otros. Yo he llegado a creer que si una persona no puede hablarle de Cristo a otra, es porque definitivamente no es algo. Yo no ando buscando ni determinando quién lo es y quién no lo es. Pero he llegado a la conclusión de que si una persona nunca ha podido hablarle del Señor Jesucristo a otro, es porque simple y sencillamente no es algo. Pues no podemos hablar de alguien a quien no conocemos. A quien no conocemos y a quien no ha hecho absolutamente nada por nosotros. Si es salvo, si es hijo de Dios, ¿cómo es posible que no puede hablar de aquel que dio su vida por él? Entonces pienso, si realmente una persona no puede hablar de Cristo a otro, es porque no es salvo. Porque no podemos hablar de alguien a quien no conocemos o que no ha hecho nada por nosotros. Y yo no creo que el Señor Jesucristo no haya hecho nada por nosotros. O simplemente quizás somos hijos de Dios, sí, sí lo somos. No tenemos ninguna relación con Él, y si la tenemos, es una relación meramente nominal. Pues nunca tenemos tiempo para leer su palabra, menos para tener comunión con Él a través de la oración. Viene a mi memoria una anécdota de una pareja de amigas, eran muy unidas, ellas iban a todo lo hacían juntas. De repente llega una de ellas y comparte con la otra. ¿Te acuerdas el libro que yo te recomendé que leyeras? ¿Lo leíste? Bueno, no lo he leído aún. Bueno, fíjate que me invitaron a una recepción y van a presentar el autor de ese libro. Yo me lo leí de pasta a pasta, dice, y tengo una infinidad de preguntas y comentarios para hacerle al autor. Una recepción, sí, va a haber una recepción. ¿Quieres ir conmigo? Va a estar firmando, va a haber firma de autógrafos. ¿Quieres ir conmigo? Por supuesto. Siempre lo habían hecho todas juntas, se alistaron, se vistieron con sus mejores galas y se fueron a la recepción. Bueno, hubo un momento en que esta joven se acerca al autor, le dice, Señor, ¿cómo está? Mire, qué oportunidad de conocerlo, he leído su libro, y tengo tantas preguntas y comentarios, y comenzaron a conversar, ya comenzó a conversar con el autor del libro, todo un bestseller. ¿Quieres que te firme? Sí, entonces, bueno, para fulana de tal, de parte de ti, y le autografía el libro. De repente su amiga está al lado poniendo atención y le dice, ¿y usted también quiere que le firme el libro? Ya le leyó. ¿Qué le pareció el libro? Ella nada más dijo, Señor, tierra, ábrete y trágame. Porque no había leído el libro. Y el autor comienza a interactuar con ella y hacerle preguntas y hacerle comentarios y se da cuenta que ella evidentemente no ha leído el libro. Entonces le dice, bueno, pero permíteme, yo te voy a autografiar el libro. Dice,
Irma, esa mujer estaba deseando que terminara la actividad y llegara a su casa. ¿Saben qué fue lo primero que hizo después de conocer al autor del libro? Leerlo de pasta a pasta, así, en un solo instante. No vamos a conocer al Dios de la Biblia si no leemos la Biblia. Y no nos vamos a ver motivados a leer la Biblia si no conocemos al autor de la Biblia. Así de simple. Es como un círculo continuo. No vamos a conocer al Dios de la Biblia si no leemos la Biblia y no nos vamos a ver motivados a leer la Biblia si no conocemos al autor de la Biblia. Por eso hemos llegado a creer que si una persona no es capaz de hablar y testificar de Cristo a otro, no es salvo. Así de sencillo. Por eso es que la iglesia, inclusive, se ha convertido en un club social, el cual frecuentamos de vez en cuando. Sobre todo cuando nos dan un ascenso en el trabajo con un nuevo aumento. Sobre todo si compramos un automóvil nuevo. Sobre todo si adquirimos una casa. Sobre todo si nos compramos un traje o un vestido nuevo. ¿A dónde llegamos a presumirlo? Al club social al que nosotros llamamos iglesia. Yo conocí a un hermano norteamericano, una excelente persona, y él decía, en muchas iglesias en los Estados Unidos, hay personas que llegan a la iglesia muy de vez en cuando, aunque ustedes no lo crean, me decía, cada 22 días, cada mes, y llegan vestidos con sus grandes trajes, y pasan al frente y cantan un especial magistralmente, pero no para alabar a Dios, sino para que todos vean su traje nuevo. Y luego se desaparece y aparece dentro de 22 días o un mes nuevamente. En eso se ha convertido la iglesia, en un club social, el cual frecuentamos de cuando en cuando. Otra razón por la cual no podemos testificar o hablar de Cristo es porque en realidad no tenemos ningún sentimiento de apego por el Señor Jesucristo. O bien sea, realmente no amamos al Señor Jesucristo, menos al prójimo, porque si amáramos al prójimo haríamos algo por él. Recuerdo los apóstoles vienen al templo y en la puerta de la Hermosa se encuentra un hombre, un miserable hombre que no podía caminar, pidiendo limosna ahí en la entrada. Y les dice, por favor, una limosnita, necesito comer, necesito alimentar a mi familia, ayúdenme, por favor. Y si mal si no recuerdo, el apóstol Pedro le dice, míranos, no tengo oro ni plata, no tengo, pero lo que tengo, te doy. ¿Y qué era lo que tenía Pedro? El amor y el perdón del Señor Jesucristo, después de haberlo negado 3 veces. Y lo que tengo, ese amor, ese perdón, quiero compartirlo contigo. Y se llama Jesucristo. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Pedro amaba intensamente al Señor Jesucristo, aún más después de que le negó 3 veces, y el Señor lo toma en sus brazos y lo perdona. Yo creo sinceramente que una persona que no puede hablar de Cristo, no puede compartir a Cristo con otros, es porque no ama al Señor Jesucristo, menos a su prójimo. Otra razón es porque somos creyentes carnales. Nacimos de nuevo, quizás, pero seguimos poniéndonos primero nosotros, segundo nosotros y en tercer lugar nosotros. Y no pensamos en nadie más que solo en nosotros mismos. Quizás por eso es que en 1 Corintios
escuchamos al apóstol Pablo decir, yo no pude, dice, hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Sí, Pablo dice, a la larga naciste de nuevo, pero después de tanto tiempo todavía hay que cambiarte los pañales. Sos un bebé espiritual, no has crecido, eres un creyente carnal, inmerso y dominado por la carne y las obras de la carne. Por lo tanto, somos bebés espirituales. Quizás por eso nuestra fe no llega, pero ni a un grano de mostaza. En aquella época, el grano de mostaza era el grano más pequeño. Imagínense, quizás por eso nuestra fe no llega ni a un grano de mostaza. ¿Por qué decimos esto? Bueno, dice en San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 20, promesas. ¿Usted cree en las? Claro, yo creo en las promesas del Señor. El Señor es incapaz de poder mentir. ¿Ok? El Señor es incapaz de poder mentir. ¿Y qué encontramos aquí en San Juan? En el capítulo 15, en el versículo 20, una promesa. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y ahí está la promesa. Y el Señor está diciendo, siempre va a haber alguien necesitado. Y siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar. Siempre va a haber alguien que va a doblar su corazón hacia mí. Esa es la promesa. Si mi palabra han guardado, también guardarán la vuestra. Esta es una promesa. Y si no podemos creer en esta promesa, entonces nuestra fe no llega, pero ni a un grano de mostaza. Somos carnales, somos bebés espirituales y nuestra fe, si no está muerta, está agonizando. Lo que nos lleva a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Esa carnalidad, esa falta de espiritualidad, esa fe muerta en nuestras vidas, nos lleva a experimentar vergüenza. ¿Cómo? Sí, aunque usted no lo crea. Y podría ser su caso. No hablamos de Cristo, no solo porque no amamos a Cristo, sino porque nos da vergüenza hablar de Cristo. Que la gente sepa que nosotros somos creyentes, que somos hijos de Dios, que hemos abrazado la fe cristiana. Nos da vergüenza. ¿O no dice así el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mire, yo voy por todos lados, a las sinagogas, a los mercados, a las plazas, y ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso lo hago. Por eso hablo de Cristo, por eso testifico de Cristo, por eso no puedo callarme, porque yo no tengo vergüenza absolutamente. Yo no sé si les he contado, pero yo recuerdo una vez una parejita de jóvenes, eran muy jóvenes, como 14 o 15 años, y andaban de la manita y besitos y abracitos, y él iba a la casa y llegaban juntos a la iglesia, hicieron juntos de la iglesia. Y yo no sé, estábamos en una reunión y de repente le tocó a él presentarla a ella. Y entonces dice, miren, es que yo quiero presentarles a una amiga. Dice, ella es mi amiga y yo ando con ella. Yo no sé cuál fue la reacción de esta muchacha cuando salieron de la reunión. Pero si yo hubiera sido ella, yo le hubiera preguntado, ¿cómo? ¿Que yo soy su amiga? ¿Cómo? ¿Que usted anda conmigo y yo ando con usted? ¿Qué? Ni que fuera un perro.
si te avergüenzas de ella, no deberías andar con ella. Y viceversa. Nos da vergüenza que la gente oiga y sepa que nosotros somos cristianos, que somos creyentes, que somos hijos de Dios. O nos da miedo simple y sencillamente al rechazo, al qué dirán. Dentro de las cuatro paredes cantamos, gritamos, saltamos y nos regocijamos en el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Pero fuera de esas cuatro paredes, nadie debe saber. Porque tenemos miedo al rechazo o al que dirán. En nuestra casa, donde nos conocen, con nuestra familia, con nuestros amigos y amistades, en el trabajo. Aquí adentro de esta bolsita yo tengo una tarjeta que dice agente secreto. Cristiano, pero secreto. O, sí, ¿cómo es? Cristiano emparedado. Cristiano emparedado, sí, que está entre cuatro paredes. Porque nos da miedo el rechazo al que dirán. Alguien dirá, bueno, hermano, como usted insinuó al principio, todo esto es culpa de los líderes de la iglesia. En gran parte es cierto. Sin embargo, todos tenemos al Espíritu Santo. Y yo conozco buenos siervos y buenos pastores que enseñan la verdad de la palabra de Dios por encima de lo que piensan o creen. Ahora bien, tanto ellos como nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y Él ha venido a guiarnos a toda verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Él ha venido a guiarnos a toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tanto ellos como nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo ha venido a enseñarnos y a guiarnos a toda la verdad. ¿Cuál es el problema con el Espíritu Santo? Porque lo hay varios. El gran problema con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo va a tratar con nosotros a través de la palabra de Dios. Si nosotros no la leemos, es como que le quitáramos de la mano al cirujano el bisturí y todas las herramientas que requiere y necesita para ayudarnos y salvarnos la vida. Bueno, eso es exactamente. El Espíritu Santo va a tratar con nosotros a través de la palabra de Dios. Y si no la leemos, nunca va a poder enseñarnos nada, ni va a guiarnos ni dirigirnos a ninguna parte. El problema con el Espíritu Santo es que es una persona. Y nosotros podemos evitar oír su voz y sujetarnos a Él. Al menos eso dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Un hombre, creo que se llamaba Esteban, y él presenta el Evangelio a un grupo de personas, particularmente a los líderes religiosos del pueblo. Y de repente dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Yo no sé si tenía 30 o 40 o 50 minutos de estar predicando y enseñando la verdad de la palabra de Dios. Y no querían oír. Y les dice, ¿saben por qué ustedes no quieren oír? Porque son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Porque aunque el Espíritu Santo está hablando, ustedes se resisten a la voz del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se puede resistir. Hemos visto en algunas ocasiones, y más de las que yo quisiera, cómo la palabra de Dios es predicada, es enseñada, cómo el Espíritu Santo está moviendo la vida y el corazón de las personas. Y hay alguien así. Casi usted puede verle temblar o agarrado así de la banca y no la suelta.
Recuerdo un hermano en particular en la iglesia cuando se estaba predicando la palabra de Dios y se llegaba la invitación, él se iba al baño. Para no tener que oír, para no tener que escuchar el llamado de Dios, porque el Espíritu de Dios estaba moviendo su corazón, pero él se resistía. El problema con el Espíritu Santo es que nos habla a través de la palabra de Dios, y si no la leemos, él no nos va a poder hablar. El problema con el Espíritu Santo es que puede ser resistido. Aunque usted no lo crea, y aquí Esteban diciéndolo, vosotros, dice, resistís, dice, al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Desde ese punto de vista, la responsabilidad no es solamente de los líderes de la iglesia, sino nuestra. El mundo está en crisis, por eso las piedras han comenzado a hablar. Puedes tomarlo como quieras, de manera literal. Tenemos Tailandia, tenemos Myanmar o Birmania, Venezuela, Ucrania, Rusia. Las piedras han comenzado a hablar. Las ruinas físicas han comenzado a hablar. La ruina moral de la sociedad en que vivimos ha comenzado a hablar. La crisis con el pecado que está viendo la sociedad, la violencia, ha comenzado a hablar. Voz en cuello sobre la miseria en la que se encuentra la raza humana. Y nosotros tenemos la solución. Mi esposa tenía que ir donde el médico. Yo tengo osteoartrosis, entonces a veces me duelen las manos, me duelen los brazos, me duelen la espalda. Y no puedo tomar ningún medicamento porque soy intolerante a todos. Y estaba en una crisis, entonces le pregunto al doctor, ¿no hay un medicamento así que le pudiera ayudar a una persona así, con estos padecimientos, que no puede tomar nada? Y él le dice, mira, yo creo que mi abuela, mi mamá, nos hablaba a nosotros de una planta, yo soy de Cartago, y en Cartago hay por todos lados, pero yo no sé si aquí en Alajuela habrá, ¿cómo se llama la planta? Juanilama. ¿Sabe? Alguna vez a mí me pusieron el mote de Juanilama, porque si una persona se había golpeado, yo le decía, mire, hágase un té de Juanilama, lo moja un pañito tibio y se lo pone en la mano que se golpeó para que se le desinflame, y se toma el resto, pero, ¿verdad? Y se va a desinflamar, va a ver en 10 minutos, seguro, sí, seguro, ¿verdad? Y así para todo. Entonces, como yo todo el tiempo estaba recomendando el té de Juanilama, entonces me pusieron el mote de Juanilama. ¿Cómo es posible que podamos recomendar una planta, pero no podamos recomendar al Señor Jesucristo como la solución a muchos de nuestros problemas o los problemas que la sociedad está sufriendo? Es que es culpa del gobierno. El Ministerio de Educación debería hacer algo. Mira el poder. Yo estoy de acuerdo con usted, pero sabe que ahí no está la solución. Yo recuerdo a un comandante de la policía, nos acercamos a hablar con él por las circunstancias que se estaban dando en nuestra comunidad, y él nos dijo, la solución no la encuentran aquí. Podemos ayudar, pero la solución no está aquí. La deben buscar en otro lugar. Y yo estoy de acuerdo con él, porque la solución está en Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Por eso en San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso en Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, la palabra de Dios dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Quién es? Solo Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Ni trates de buscar
la mediación de otra persona, porque la palabra de Dios dice que solo hay uno, señalando a la persona de el Señor Jesucristo. Igual la palabra de Dios dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cómo? Que si no se arrepienten, vamos a perecer. En vida o aún después de la muerte. La única alternativa es Cristo. Yo recuerdo un joven, no sé si hablando con nosotros o por estar hablando con nosotros se dio cuenta, pero le decía a su madre, tanto tiempo de ir a la iglesia. A una iglesia a la que él asistía. Y hasta hoy aprendí que sin arrepentimiento no hay salvación. Fue a una iglesia, participó como líder en esta iglesia, tocaba instrumentos en la iglesia, era parte del grupo de alabanza y no sabía que sin arrepentimiento no hay salvación. De eso es lo que estamos hablando. De manera que es un ferviente amor y conocimiento de quién es Dios lo que nos puede llevar al mirar al mundo como Dios lo ve, con los mismos ojos de compasión que Él lo mira. Algo que hizo un hombre llamado Saulo de Tarso a pocos días de su conversión. Comenzó a contarle al mundo su verdad y su testimonio. ¿Qué dice Hechos 9, versículo 20? Hechos, capítulo 9, versículo 20. Y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que éste era el Hijo de Dios. Él iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos. El Señor Jesucristo le aparece y queda ciego por 3 días. Y 3 días después se aparece un hombre, creo que se llamaba Ananías, y le habla del Señor Jesucristo. Y él acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Se bautiza e inmediatamente va a la sinagoga, al lugar más difícil, donde estaban los doctos, donde estaban los doctores de la ley, los que conocían la ley. Y va a ese lugar a testificar de Cristo. Lo único que tenía en ese momento era su testimonio. Lo que quiere decir que no se requiere tener mucho tiempo de ser creyente para testificar del amor de Dios a nadie. Lo que quiere decir que no se requiere grandes expresiones teológicas para hacerlo. El apóstol Pablo contó solamente con su testimonio y lo que el Señor había hecho por él. Algo que todos nosotros podemos hacer, tomando en cuenta que el Espíritu Santo va a hablar a través de nosotros y que nosotros somos solamente instrumentos de su paz. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 19 al 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Lo que nos lleva a pensar que si un creyente conoce a Dios y al Señor Jesucristo, así como su insignia amor, y no testifica de ello, es porque el pecado lo tiene cautivo. Su conciencia se ha cauterizado y no haya cómo hablar de aquel que lo salvó. Si el Señor Jesucristo no ha hecho nada por nosotros, no tenemos nada que decir. Pero si lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es más que suficiente, no podemos callar. Aunque por ley nos manden a no serlo, pues somos testigos vivientes de lo que él hizo. Como los apóstoles, quienes fueron amenazados, fueron intimidados, fueron encarcelados, fueron asesinados. Y su respuesta fue siempre la misma. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pablo decía, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y él decía, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Lo dice aquí en 1 Corintios, en el capítulo 9,
en el versículo 16. Este mundo está como está, no porque se han dejado de convertir personas, sino porque se ha dejado de predicar la palabra de Dios. Porque los creyentes han dejado de vivir por y para Él, conforme a su palabra. Por eso hoy en día no tenemos cara en que persignarnos, porque aún los creyentes dentro de las cuatro paredes de la iglesia están siendo parte de la ruina de este mundo, no tan solamente los incrédulos. Por lo tanto, la palabra de Dios debe correr, debe fluir, para que cause el efecto deseado. Por favor, no dejemos de predicar la verdad de la palabra de Dios. No dejemos de depender de ella. Por lo tanto, como dijo el profeta Isaías, clama, voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Porque si no, las piedras van a comenzar a hablar. En nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestra iglesia. Porque hemos dejado la palabra de Dios de lado. Es que los creyentes hoy en día no pueden hablar y testificar de Cristo. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pasen bien.